Hola, buenas noches a todos. Bienvenido a Decodificando tu vida, episodio 8. Y seguimos con el tema de la meditación. Y hoy Daniel nos va a compartir cómo podríamos estar meditando o empezando a meditar, porque muchas veces no sabemos. Y entonces nos va a compartir algunos tips de postura y de característica de la meditación mindfulness. Hola a todos, buenas noches. Sí, claro, para empezar a meditar podemos empezar a fijarnos en la postura, que puede ser una posición de sentado o acostado. Cuando estemos ya en la posición, buscar siempre que sea cómodo y relajado. Y si estamos acostados, solo hay que revisar que no tengamos tendencia a quedarnos dormidos para que sea una buena práctica. Después podemos llevar nuestra atención a la respiración sin cambiarla y sin pretender hacerla de cierta manera, y más bien observando cómo es en el estado actual. Entonces esto nos ayuda, pues en primera, a focalizar nuestra atención en la respiración, y en segunda, a hacer de la respiración un ancla. Por ejemplo, la respiración es un elemento que siempre tenemos con nosotros. Mientras estemos vivos siempre vamos a poder respirar. Entonces a cualquier momento podemos hacer este enfoque en la respiración, a simplemente una postura cómoda, y empezar a focalizar nuestra atención en la inhalación y exhalación. Será suficiente para dar el primer paso, que después se puede transformar en meditaciones más extensas, meditaciones guiadas o enfocada a otros aspectos. Y me nació una duda que tú acabas de comentar, como de procurar no quedarnos dormidos. Y en caso que nos quedamos dormidos, ¿qué pasa? Pues suele suceder, si estás en una meditación guiada y te quedas dormido, pues ni más que decir, es parte de la experiencia también, y pueden ser por varios factores. A lo mejor una es que tu cuerpo está tan relajado que decide desprenderse y ya quedarse dormido, o la otra es que a lo mejor si la meditación es guiada respecto a algún tema, y a lo mejor ese tema consciente o inconscientemente le tienes un poco de resistencia, pues es un método de defensa. Entonces hay que revisar cómo te sientes respecto al hecho de quedarte dormida o dormido, y más bien tú cómo lo interpretarías. Ok, sí, pues sí, me checa, por ejemplo, en algunos estudios o diplomados que yo seguí, pues me quedaba súper dormida al momento de algunas meditaciones, y pues sí, en relación al tema sé que eran cosas que aún mi alma no estaba lista para atender o ver lo que había. Claro, y es importante tener esa capacidad de autoanálisis. Habrá personas que tengan insomnio y que quieran meditar para dormirse, entonces que se duerman, pues es lo mejor que les puede pasar. Sin embargo, como tú dices, si lo que buscabas con la meditación, sobre todo si es guiada, es hacer un trabajo de introspección y te quedas dormida, pues como te sucedió a ti, a lo mejor todavía no estabas preparada para abordar esos temas. Muchas gracias, Daniel, por aclarar ese punto. Y hablando de las características que podemos tener practicando la meditación mindfulness, ¿cuál nos podrías compartir? Sí, de las actitudes que les comentaba en el podcast pasado, es no juzgar a lo que llegue a observarlo, y sin ponerlo o catalogarlo como bueno o malo, sino analizarlo de una manera neutral. Otra de las actitudes que acompaña a esta primera que les acabo de comentar es tener una actitud de principiante, en el sentido de observar las cosas con curiosidad. Entonces, al momento de que observas y te observas a ti mismo con curiosidad, hay más posibilidad de que ocurra un aprendizaje y un autoaprendizaje. También hay que tener paciencia. Los beneficios que puede ofrecer el mindfulness a mediano, corto y largo plazo no es que se busquen tal cual, sino que son consecuencia de la práctica misma. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque si al momento de hacer meditación buscas un resultado y no se da inmediatamente, a veces tendemos a dejarlo de lado porque creemos que no funciona. Es también importante no forzarse y no obligarse a hacer algo, porque cuando nos obligamos a hacer las cosas, cambiamos y afectamos el proceso mismo. Después también tener una actitud de aceptación para con todo lo que nos llegue de información, todo lo que observemos, todo lo que aprendamos de nosotros mismos,
poder integrarlo y poder reconocerlo. Y por último, dejar ir las cosas. Esta es la cuestión del desapego y de dejar transitar los pensamientos, las situaciones y las emociones. Es como aprender a soltar. Exactamente. Entonces, con estas actitudes que son importantes ante el mindfulness, podemos hacer una buena práctica. Obviamente lleva tiempo y requiere constancia poder tener estas actitudes. Y retomando a lo que les comentaba al principio del podcast, primero enfocándonos en la respiración y en la postura, es un buen comienzo para poder iniciar este trabajo personal. Gracias por compartir. Casi estamos por cerrar este tema de la meditación. Nos queda un último podcast. ¿De qué nos vas a platicar en el episodio 9? En el próximo capítulo se va a hacer el cierre del tema. Vamos a platicar acerca de algunos puntos importantes y también platicarles algunas de las experiencias que he tenido y que a lo mejor tú también seguramente nos puedes compartir con tu trabajo de desarrollo personal. Y pues para cerrar este ciclo de meditación, también les daremos algunos otros consejos muy prácticos que pueden utilizar. Ok, muchas gracias Daniel, es un tema muy interesante. Nos vamos a despedir y nos vemos dentro de una semana con el cierre del tema de meditación. Bonita noche. Gracias.